Hola amigos, aquí estamos de nuevo en lo que sabéis que me gusta llamar mi ventana jurídica y hoy vamos a seguir con la siguiente entrega del apartado de sucesiones y herencias, que es algo que es muy recurrente, que nos pedís siempre en las consultas, en el mail, por favor, colgar más vídeos porque queremos hacer esa línea, ¿no? Porque es algo que siempre va a estar. Las cláusulas suelo pueden desaparecer, la plusvalía igual no se tiene que devolver, pero por desgracia el ser humano es finito, fallece y siempre hay herencias que llevar a cabo. Nos preguntáis muchísimo, y pasa a diario en nuestro bufete, que la gente no entiende muy bien la diferencia entre un heredero y un legatario, es decir, un legado. ¿Qué es un legado? Pues hoy os voy a explicar de forma muy gráfica y muy sencilla las cuatro diferencias entre un heredero y un legatario, es decir, a quien le dejan un legado. Los dos, el heredero y el legatario, los dos son sucesores. Es decir, sucesores tienen derechos sucesorios respecto al causante, es decir, al que falleció, al que otorgó testamento. En una de nuestras primeras intervenciones de materia sucesoria hablábamos del testador, de la libertad de testar, es decir, en España hay libertad de testar con una determinada condición o limitación, que es la legítima, que ya hablamos en su día. Entonces, ¿el testador qué puede hacer? Dejar todos los bienes a una persona, respetando la legítima de los herederos forzosos, que ya lo vimos en su día, pero también puede hacer un legado. ¿Un legado qué es? Un legado es dejar a una persona o a una asociación o a quien se quiera o a un grupo de personas un bien determinado o un derecho determinado o unos bienes determinados. Entonces eso es el legado. El legado, ya veis la primera diferencia. Heredero, legatario. Primero, el heredero es a título universal, primera diferencia. Es decir, el que nombran heredero es por todos los bienes. Si está con otro heredero, los dos son por todos los bienes. El legatario no es por todos los bienes. Hablamos de bienes, ojo, bienes y deudas. El heredero son bienes y deudas. El legatario es un bien concreto o un grupo de bienes. Por ejemplo, la casa de Mallorca para Roberto. La casa de Mallorca para Roberto. Bien, eso es un legado. Segunda diferencia. El heredero puede constar en testamento o no. Porque sabéis que en España hay la sucesión intestada, es decir, hay herederos forzosos. Los herederos forzosos son los hijos y descendientes. Por lo tanto, como hay herederos forzosos, si una persona no otorga testamento, sí tiene herederos. Pero no tiene legatarios. No ha dejado un legado. El legado tiene que estar específica y expresamente señalado o consignado en un testamento. Le dejo la casa de Mallorca a Roberto. Si no, no hay nada. Con lo cual, segunda diferencia. Tercera diferencia, el heredero responde con todos sus bienes y derechos de las deudas que tenga la herencia. Responde, lógicamente. Otro día explicamos, aunque podemos profundizar porque nos lo habéis preguntado mucho, qué es repudiar una herencia o aceptarla a beneficio de inventario. A beneficio de inventario es, ya lo veremos, pero ver qué bienes tiene y qué deudas y decir si me interesa o no, y que heredaré una vez que se satisfagan todas las deudas, pero ya lo veremos. Pero en general, como principio general, el heredero hereda bienes y deudas y responde con su propio patrimonio. El legatario no. El legatario simplemente se le da un bien o un derecho y no responde con su patrimonio. Tercera diferencia. Cuarta y última diferencia. Tanto el heredero como el legatario pueden renunciar. Son derechos renunciables. Puedo renunciar. Pero la consecuencia es muy distinta. El heredero que renuncia, es decir, un hijo que hereda de su padre y renuncia, por lo que sea, su herencia va a sus descendientes. Sería a los nietos del fallecido. Es decir, baja en la línea sucesoria. Hereda el siguiente en la línea de sucesión forzosa. Sin embargo, el legatario, si renuncia, el bien no baja, vuelve a la masa hereditaria. Es decir, no heredan los hijos y descendientes del legatario. Esas son las cuatro diferencias fundamentales que, si os ha quedado claro, verdaderamente me doy por satisfecho. Luego, evidentemente, tanto el heredero como el legatario, mientras estos políticos no nos cambien la legislación, que estamos deseándolo ya, muchos años y muchas reclamaciones y peticiones, ambos tienen que tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones. Evidentemente, la carga fiscal del heredero en línea directa de primer grado de parentesco no es lo mismo que la del legatario.
evidentemente. Pero los dos tienen que tributar. Y para finalizar, decir que esto sí que nos lo han preguntado muchas veces. Es una pregunta muy inteligente y muy interesante. Y el legatario, el que le da un legado, como él no responde de las deudas y tal, ¿siempre tiene derecho a cobrar o a tener ese legado, pase lo que pase con la herencia? No. Hay un orden, porque si no sería un fraude. Entonces, ¿qué se hace? Que primero se ven los bienes y las deudas que hay, y con los bienes, lo primero, se satisfacen las deudas de la herencia. Lógicamente, las deudas que tengan con terceros, con Hacienda, con el banco, se satisfacen las deudas. Si quedan bienes, después de todo eso, lógicamente está la legítima, señores. La legítima, herederos forzosos, por eso dije que hay esa limitación a testar. El heredero forzoso está por encima del legatario. Entonces, si se satisfacen todas las deudas, se respetan las legítimas, y queda la Casa de Mallorca. La Casa de Mallorca para Roberto. Si no, no. Si no, la Casa de Mallorca del legado va a pagar las deudas o la legítima. Ya en otro día hablaremos de la impugnación de los testamentos por este tipo de causas. Por lo tanto, recordándoos que vuestras consultas son muy importantes para nosotros, que nos llaméis, que nos vengáis a visitar personalmente en la web o en el blog, para nosotros es muy importante porque nos orientáis muchísimo los vídeos para que os llegue mucho mejor. Hasta la próxima, me despido.